convergencia y no podría existir sigma convergencia, pero lo confirmamos y vemos claramente cómo no existe sigma convergencia. En el caso de los países de la OCDE, sí se acepta la hipótesis de partida de la beta convergencia. De los países de la OCDE en este análisis de Paco Velázquez, pues vemos que sí hay beta convergencia y en consecuencia se abre la posibilidad de que exista sigma convergencia. Los resultados que lo obtiene son estos, que son algo extraños, tanto en relación a lo que analizaba Xavier Selimartí como ahora os voy a mostrar los análisis que he hecho yo a lo largo de estos días. En ese sentido, bueno, fijaros cómo en su análisis, al contrario que en la conclusión de Xavier Selimartí, donde concluíamos que en el caso de los países de la OCDE se reducía la dispersión, como podéis ver aquí se reduce la dispersión, en los análisis de Velázquez, fijaros cómo, claro, tenemos una línea de tendencia ligeramente incremental, ¿veis? Tenemos un signo positivo, es ligeramente incremental. Ahora bien, claro, tenemos una forma de la función muy extraña, no aproximadamente constante, ligeramente incremental, pero aproximadamente constante entre 1970 y 1985 y luego tendríamos desde mitades de la década de los 80, desde mitad de la década de los 80 hasta principios de la década de los 90 tendríamos unos años de un incremento muy agudo de las diferencias en términos de renta. Y luego una convergencia muy clara, ¿veis? Desde mediados de la década de los 90 hasta el último año que analiza, que sería previo a la crisis, fijaros cómo hay claramente una reducción muy aguda de la dispersión de la varianza de la renta, lo que es sintomático de convergencia. Es decir, podríamos hablar de un periodo inicial entre 1970 y mediados de la década de los 90 de divergencia y un periodo muy agudo de convergencia. No obstante, bueno, pues son resultados un tanto extraños. ¿Cuáles son los resultados a los que he llegado yo? Fijaros, pues aparte de estar redactando apuntes vuestros, de vuestros compañeros, etcétera, pues me bajé datos, los últimos datos que publica Angus Madison, el famosísimo historiador económico, y bueno, pues él da datos hasta 2016, los últimos datos que da, datos publicados en finales de 2018 para 2016 como último año, y en un análisis que yo hago a partir de 1952, ahora os explico por qué, 1953, desde 1952 hasta el año 2016, la conclusión que obtengo es esta que tenéis aquí. En ese sentido, fijaros, como os comentaba, que como hablamos de tasas de crecimiento anual, en este caso sería para países de la OCDE, 31 países, pero para los países de la OCDE que en 2016 pertenecían a la OCDE. Acordaros que veíamos en clase los países que pertenecían a la OCDE y desde 2016 había países que ya se habían incluido. Y más allá, hablamos de 31 países que en realidad serían 32 países, puesto que el dato de la República Checa y de Eslovaquia nos lo dan conjuntamente, puesto que como hablamos, fijaros, de un periodo que va de la década de los 50, 60, 70 y 80, el muro de Berlín cae en 1989 y cuando cae el muro de Berlín se rompe esa unificación entre Eslovaquia y la República Checa y se convierte en dos economías independientes. No obstante, durante 4 décadas, en el análisis en el periodo que estoy analizando, durante 4 décadas era la misma economía, de manera que nos da el mismo dato. Es decir, tendríamos 31 países que en realidad serían 32. Y las conclusiones que obtengo son estas que tenéis aquí, eje de ordenadas, tasa de crecimiento, por eso os decía, si yo analizo desde 1952 hasta 2016, fijaros cómo en términos de tasa de crecimiento yo no puedo mostrar el dato de 1952, porque para mostrar el dato de crecimiento de 1952 necesitaría el dato previo, el de 1951. Si yo no tengo el dato de 1951, yo no puedo dar el dato de crecimiento de 1952, ¿veis? Si mi periodo comienza en 1952, yo solamente podré dar datos de crecimiento económico a partir de 1953. Es el problema que tengo, que pierdo un año. En vez de 65 países, pierdo uno y tengo 65 años, tengo 64 años. Aún así, 64 años es un periodo de tiempo bastante importante e interesante para realizar estudios econométricos. Es decir,
no habría el más mínimo problema y teniendo 31 países. En ese sentido, bueno, fijaros, como os he mostrado, fijaros la línea de tendencia en primer lugar es claramente decreciente, es decir, se cumpliría la hipótesis de la convergencia beta, la hipótesis de partida, según la cual los países que partían al inicio del periodo de un nivel de renta más alto son los que han presentado unas tasas de crecimiento promedio a lo largo del periodo inferiores, y los países que partían de una tasa de renta superiores son los que han presentado unas tasas de crecimiento promedio en el periodo superiores. ¿Cuáles eran los países que partían al inicio del periodo de un nivel de renta más alto? Primero, con diferencia, Estados Unidos. Fijaros las diferencias en niveles de renta. Estados Unidos partiría de un nivel de renta de unos $17.000 en niveles de renta en 1953 a precios constantes de 2011 en dólares. Fijaros cómo hablaríamos de un nivel de renta de unos $17.000 en relación, fijaros, a un grueso de países que tendríamos por aquí que tendrían en promedio un nivel de renta de unos $3.000. Fijaros, ¿no? 3.000, 17.000. Hablaríamos de unas diferencias 5 veces y media en nivel de renta de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Son unas diferencias muy agudas en cuanto a niveles de renta. Los países con un nivel de renta más alta, como ya os comentaba, el primero con diferencias Estados Unidos, luego tendríamos a Luxemburgo y Australia, con un nivel de renta similar, y a Canadá. Y Canadá, Australia y Estados Unidos son las economías con una tasa de crecimiento inferior. Concretamente, Estados Unidos sería el país con la tasa de crecimiento más reducida. ¿Cuáles son los países que más han crecido en el periodo? Japón e Irlanda. Japón por encima del 4%, e Irlanda con unos valores de cerca de 3,9%, fijaros, a lo largo de más de 6 décadas y media. Es una absoluta barbaridad crecer aproximadamente un 4% en promedio durante 6 décadas y media. Es una barbaridad. Los países con un nivel de renta inferior al inicio del periodo serían, como veis aquí, Turquía y Japón. Y en un término, bueno, promedio, vamos a decir, tendríamos a España, veis aquí lo tengo puesto con un punto rojo, que estaría ligeramente por encima del crecimiento promedio, que se situaba en un 2,9, es decir, el crecimiento promedio estaría aproximadamente ahí, 2,9%, España 3,1% de crecimiento promedio en el periodo, es decir, estaría ligeramente por encima. Y en cuanto a nivel de renta promedio, pues aproximadamente el nivel de renta promedio rondaría los $5.000. Es decir, España estaría en el promedio, sería un país promedio dentro de este análisis. En ese sentido, pues aparte, fijaros, si podemos hablar de la beta convergencia en un análisis gráfico, nos vamos a la ecuación matemática y fijaros, tenemos aquí que I, que es la variable que estamos analizando, que es el crecimiento de la renta, y nos dice que es igual a menos 1 elevado a menos 0,6. Entonces, fijaros cómo se mantiene el signo menos que os decía. Dice más 0,0381. Fijaros que en esta ecuación de aquí, 0,0381 sería la A, digamos, A menos B. ¿Recordáis? Os veníamos aquí. Aquí veis, digamos, A menos B por el valor de la renta. ¿Cuáles son estos parámetros A y B en este análisis que he realizado? Pues son estos dos que tenéis aquí que ya os había mostrado. ¿Veis? Esto sería A, que es positivo, es una constante y es positivo, que nos determina pues, el efecto en el crecimiento de la producción, el efecto del resto de variables que no son la que estamos midiendo. La que estamos midiendo es el nivel de renta. En los periodos previos, en este caso, en el momento 1. ¿no? Y fijaros, esto de aquí sería la B. Y como es A menos B, se mantiene el signo menos. Si B fuese negativa, menos por menos más, aquí tendríamos un signo positivo. ¿Veis? Aquí tendríamos un más. Pero como B es positiva, se mantiene el signo menos. Esto es lo que os comentaba que quiero que sepáis leer estas ecuaciones de aquí. ¿Veis? Este es el signo A, positivo y constante, y este sería el valor B. Y si se mantiene el signo negativo, esto implica que hay una relación inversa entre este eje y este eje de aquí. Hay una relación inversa, se cumple la hipótesis de beta convergencia.
En el análisis de sigma convergencia, fijaros como de manera general la línea de tendencia de la sigma convergencia es decreciente, tendría una pendiente negativa. Es decir, podríamos afirmar que en los países del OCDE en este periodo se reduce la dispersión de la varianza de la renta. Se reduce la dispersión. Fijaros que aquí tenemos 1952 y aquí comenzamos en 1953. Porque aquí comenzamos en 1953 y aquí en el 52. 53 ya os lo he comentado por el concepto de nivel de crecimiento, pero claro, a la hora de analizar la sigma convergencia, como lo que analizamos es la dispersión de la varianza, fijaros que el análisis de la varianza lo único que determina es que yo tengo una serie de países y tengo una serie de años. Yo lo que tengo que hacer para analizar la sigma convergencia es coger 1952 y analizar la varianza de 1952 de ese año en relación al valor que tiene cada uno de los países en términos de renta, evidentemente a partir de logaritmos, en términos logarítmicos. De modo que, fijaros, en la sigma convergencia no perdería un año, tendría los 65 años. No lo perdería. Lo perdería si analizo tasas de crecimiento, pero no si analizo la varianza. Ahora bien, fijaros cómo a partir de que podemos hablar de la existencia de beta convergencia y la existencia de sigma